La mayor oportunidad de esta década no está en comprar la tecnología que todos usan, sino en poseer los cimientos físicos que la hacen posible. En mis más de 50 años observando la gran máquina de la economía global, he visto cómo las narrativas populares ciegan a la mayoría de los inversores. He gestionado miles de millones de dólares a través del estallido de la burbuja de las .com en el año 2000, la crisis financiera global de 2008 y la disrupción sin precedentes de la pandemia. Y en cada uno de estos ciclos he aprendido una verdad fundamental. El mayor riesgo no es lo que no sabes, sino lo que crees saber con certeza y que simplemente ya no es verdad. La mayoría de la gente piensa que el futuro es puramente digital, una nube intangible de datos, algoritmos e inteligencia artificial. La realidad es que el futuro se construirá sobre acero, cobre, uranio y la energía necesaria para alimentarlo todo. La atención de todos está en la pantalla, en la aplicación, en el software que promete cambiar el mundo. Pero el verdadero juego, el que determina el poder y la riqueza a largo plazo, se está jugando en el mundo físico, en los átomos, no en los bits. Y casi nadie está mirando. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que quiebran es su capacidad para ver el mundo como es, no como desearían que fuera. La economía funciona como una máquina, con causas y efectos que se repiten en patrones a lo largo de la historia. Durante los últimos 40 años, el lubricante de esa máquina fue la información barata y la globalización sin fricciones. El software redujo los costes, conectó el mundo y generó una riqueza sin precedentes. Pero los engranajes de esa máquina están cambiando. El lubricante se está agotando y la fricción aumenta. Esa fricción es física. Es la escasez de energía, la fragilidad de las cadenas de suministro que dábamos por sentadas y la creciente necesidad de seguridad en un mundo cada vez más dividido. La mayoría piensa que la inteligencia artificial es la mayor revolución. La realidad es que la inteligencia artificial no puede funcionar sin centros de datos masivos que consumen la energía de una ciudad entera, construidos con toneladas de metales y refrigerados por ingentes cantidades de agua. No se trata de la velocidad del software, se trata de la disponibilidad de los materiales que fabrican el hardware. La gente busca la próxima acción tecnológica que se multiplique por 100. El capital inteligente busca los cuellos de botella que harán posible esa multiplicación. Puedes tener un crecimiento digital exponencial o una infraestructura física estancada, pero no ambos. El universo no permite que una máquina funcione sin combustible, sin sus componentes esenciales. Y hemos descuidado esos componentes durante demasiado tiempo. Hemos vivido en un mundo de desinflación, donde los bienes físicos se volvían cada vez más baratos gracias a la eficiencia global. Ese mundo ha terminado. Ahora estamos entrando en una era de restricciones físicas. La transición energética requiere una cantidad de cobre y litio que supera con creces la oferta actual. La reorganización de las cadenas de suministro para traer la producción de vuelta a casa requiere construir nuevas fábricas, puertos y redes logísticas. La inestabilidad geopolítica exige un rearme masivo. Todos estos son impulsos inflacionarios, profundamente físicos, que la mayoría de los inversores, entrenados en las últimas 4 décadas, no están preparados para afrontar. No se trata de adivinar el futuro, se trata de entender el presente y las tensiones que inevitablemente darán forma a ese futuro. El principio es simple y atemporal. La riqueza siempre fluye hacia donde hay una escasez crítica. Y en la próxima década, la escasez más crítica no será el código, sino las materias primas, la energía y la capacidad industrial que dan vida a ese código. En este vídeo, no voy a darte consejos sobre acciones de moda. Voy a darte un mapa de la máquina económica tal y como funciona ahora, no como funcionaba hace 10 años. Te mostraré los principios que rigen estos ciclos y cómo puedes posicionar tu cartera, tu propio sistema de inversión, no para el mundo que fue, sino para el mundo que están haciendo. Un mundo donde lo físico vuelve a reinar. Para entender la máquina económica actual, debemos empezar por su fuente de energía. Piense en la economía no como una hoja de cálculo, sino como un organismo vivo. Y la sangre que bombea a través de las venas de este organismo es la energía. Durante décadas hemos dado por sentada una energía barata y abundante. Fue el supuesto invisible que permitió la revolución digital. Cada búsqueda en Google, cada vídeo en streaming, cada transacción con tarjeta de crédito se basaba en esta premisa. Pero esa era ha terminado. La mayoría de la gente piensa que la inteligencia artificial es una revolución de software, un avance en algoritmos y código. La realidad es que es una revolución de consumo energético.
La cantidad de computación necesaria para entrenar y operar los modelos de IA más avanzados está creciendo a un ritmo exponencial que empequeñece la ley de Moore. Una sola consulta a un modelo de IA avanzado puede consumir 10 veces más electricidad que una búsqueda tradicional en Google. Los centros de datos, esos gigantescos almacenes anónimos que albergan la nube, ya consumen alrededor del 2-3% de la electricidad mundial. Las proyecciones más conservadoras sugieren que esta cifra podría dispararse al 10% o incluso al 20% en la próxima década. Esto no es un cambio incremental, es un cambio de fase. La economía funciona como una máquina, y acabamos de instalar un motor a reacción en un chasis diseñado para un motor de combustión. La red eléctrica, la capacidad de generación, la infraestructura de transmisión. Nada de eso fue construido para esta nueva realidad. La mayoría de los inversores se pregunta, ¿qué empresa de software de IA debo comprar? La pregunta correcta es, ¿quién venderá la energía para que todo ese software funcione? En mis 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse una y otra vez. El capital fluye hacia la narrativa popular, mientras que la verdadera oportunidad se encuentra en el cuello de botella que esa narrativa ignora. En la burbuja de las .com, todos compraban empresas con un .com en su nombre, ignorando que muchas no tenían un modelo de negocio viable. La escasez no era de ideas, sino de beneficios. Hoy, la escasez crítica que se está gestando no es de algoritmos, sino de vatios. Puedes tener un crecimiento exponencial de la IA o una red eléctrica estancada, pero no ambos. El universo no permite que una máquina funcione sin combustible. Algunos dirán que las energías renovables resolverán esto. Y sí, son una parte crucial de la ecuación. Pero la construcción de parques solares y eólicos a la escala necesaria es un proyecto de infraestructura física monumental. Requiere tiempo, capital y, como veremos en un momento, una cantidad asombrosa de materias primas. Además, el sol no siempre brilla y el viento no siempre sopla. La red necesita una carga base fiable, 24 horas al día, 7 días a la semana. Esto nos lleva directamente a dos áreas que el mercado ha descuidado durante años: el gas natural como combustible de transición y la energía nuclear como la única fuente de energía libre de carbono y de alta densidad capaz de proporcionar esa carga base. La psicología del mercado es fascinante. Durante años la energía fue vista como un sector viejo, sucio y sin crecimiento. El capital huyó hacia la tecnología limpia y brillante. Pero los principios económicos son implacables. No se trata de lo que está de moda, se trata de lo que es indispensable. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que las dislocaciones más rentables ocurren cuando la percepción del mercado se divorcia radicalmente de la realidad física. Estamos en una de esas dislocaciones ahora mismo. El sistema que construimos se basaba en un mundo de energía barata. Ese mundo ya no existe. El nuevo sistema que debemos construir requerirá una inversión masiva en generación, almacenamiento y modernización de la red. La riqueza no fluirá hacia quienes usan la energía, sino hacia quienes la producen y la controlan. Una vez que comprendemos la escala del desafío energético, la siguiente pieza del puzzle encaja de forma natural. Para construir esta nueva infraestructura energética, para fabricar los millones de vehículos eléctricos, para erigir las turbinas eólicas y los paneles solares, y para construir los propios centros de datos, se necesita una cantidad de materiales físicos que la mayoría de la gente no puede ni imaginar. La mayoría piensa que el valor está en el diseño del microchip. La realidad es que sin el cobre para conectar ese chip al resto del sistema, el diseño no vale nada. Piensa en su cartera como un sistema. Un sistema robusto es aquel que está diversificado no solo entre clases de activos, sino también entre las diferentes tesis que impulsan el crecimiento. Durante la última década, una sola tesis, la del crecimiento digital desinflacionario, ha dominado. Pero los engranajes de la máquina global están cambiando. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para reconocer estos cambios de régimen antes que la multitud. Estamos entrando en un régimen de restricciones físicas. Tomemos el cobre como ejemplo. Es el metal de la electrificación. Un vehículo eléctrico requiere de 3 a 4 veces más cobre que un coche de combustión interna. Una turbina eólica en alta mar requiere toneladas. La modernización de la red eléctrica para manejar cargas más altas y flujos de energía bidireccionales es, fundamentalmente, un proyecto de cableado de cobre a escala continental. Los analistas predicen un déficit estructural en el suministro de cobre para finales de esta década que no se puede resolver fácilmente.
Se necesitan entre 7 y 10 años desde el descubrimiento de un nuevo yacimiento de cobre hasta que la primera tonelada de mineral sale de la mina. Hemos subinvertido en exploración y desarrollo durante más de una década porque los precios eran bajos y el enfoque estaba en el mundo de los bits, no en el de los átomos. No se trata de si el precio del cobre subirá, se trata de la magnitud. La historia nos enseña que cuando una materia prima esencial entra en un déficit estructural, su precio no sube de forma lineal, sino parabólica. Lo vimos con el petróleo en los años 70 y lo estamos empezando a ver con los metales industriales hoy. Y no es solo el cobre, es el litio, el cobalto, el níquel para las baterías, es el uranio para la energía nuclear, un mercado que ha estado en un invierno de décadas y ahora se despierta ante un renacimiento global. Es el acero y el cemento para las nuevas fábricas que se están construyendo en Occidente a medida que las cadenas de suministro se regionalizan. La mayoría de los inversores, condicionados por 40 años de globalización, ven el mundo como un mercado único y eficiente donde los bienes siempre se abaratan. La realidad es que estamos entrando en un mundo de bloques geopolíticos, fricción comercial y redundancia en las cadenas de suministro. Just in time se está convirtiendo en just in case. Este cambio no es abstracto, es increíblemente físico. Significa construir fábricas duplicadas, mantener inventarios más grandes y asegurar el acceso a materias primas. Todo esto es inflacionario y requiere un uso masivo de capital y recursos físicos. No es sobre la eficiencia del software, es sobre la resiliencia de la infraestructura física. La gente comete el error de pensar que la tecnología desmaterializa la economía. En realidad, hace lo contrario. Cada avance en el mundo digital crea una demanda aún mayor en el mundo físico. La inteligencia artificial no existe en una nube etérea. Existe en racks de servidores que consumen energía, que están conectados por cables de cobre y fibra, alojados en edificios de hormigón y acero. Entender este principio es fundamental. La riqueza no fluye hacia lo abundante, fluye hacia lo escaso. Y en la próxima década, el código será abundante. Pero el cobre, la energía y la capacidad industrial serán desesperadamente escasos. El tercer engranaje de esta nueva máquina económica es quizás el más ignorado por los inversores modernos, porque es el más incómodo de contemplar: la seguridad. La era de la globalización pacífica, supervisada por una única superpotencia que garantizaba la libertad de los mares y la seguridad de las rutas comerciales, ha terminado. En mis 50 años, observando los grandes ciclos de la historia, he visto este patrón repetirse con una regularidad dolorosa. Cuando el poder económico se desplaza y surgen nuevas potencias para desafiar a la establecida, el riesgo de conflicto aumenta drásticamente. Estamos en uno de esos momentos. La mayoría de la gente piensa que los mercados pueden ignorar la geopolítica. La realidad es que la geopolítica establece las reglas fundamentales del juego dentro de las cuales operan los mercados. Durante décadas, esas reglas fueron estables. Ahora se están reescribiendo. El conflicto en Ucrania no fue una anomalía, fue un síntoma de este cambio de ciclo. Reveló la fragilidad de las cadenas de suministro energético de Europa y la alarmante atrofia de la base industrial de defensa de Occidente. Las naciones se dieron cuenta de que no se puede externalizar la producción de bienes críticos, como la energía, los semiconductores o las municiones, a países con los que se podría entrar en conflicto. Lo que separa a los inversores que sobreviven a los cambios de régimen de los que son aniquilados por ellos es la capacidad de pensar en términos de sistemas y probabilidades, no en narrativas simplistas. La narrativa de la paz perpetua, a través del comercio, ha demostrado ser falsa. La nueva realidad es la de una competencia estratégica entre grandes potencias. Este cambio tiene implicaciones físicas y financieras masivas. Los países de la OTAN se han comprometido a aumentar su gasto en defensa hasta al menos el 2% de su PIB. Esto no es un estímulo de un solo año. Es el comienzo de un ciclo de rearme que durará una década o más. No se trata de comprar más software de ciberseguridad. Se trata de construir más barcos, más aviones, más tanques y, sobre todo, de reponer las reservas de municiones que se han agotado peligrosamente. Puedes tener un dividendo de la paz, o puedes tener un mundo multipolar competitivo, pero no ambos. El universo no permite que la seguridad sea gratuita. Este ciclo de rearme es intensivo en capital, en energía y en materiales. Requiere acero especializado, titanio, compuestos de carbono, semiconductores de grado militar y una enorme cantidad de energía para alimentar las fábricas. Es la confluencia de las dos tesis anteriores, la demanda de energía y la demanda de materiales, pero impulsada por el imperativo más primario de todos,
La seguridad nacional. Piense en el sistema económico global. Durante 40 años se optimizó para la eficiencia. Ahora, se está reoptimizando para la resiliencia y la seguridad. Esto significa cadenas de suministro más cortas y seguras, producción nacional de bienes esenciales y alianzas estratégicas basadas no solo en la economía, sino en la seguridad. Esta es la gran reorganización. El capital fluirá de los sectores que se beneficiaron de la vieja era de la globalización, a los que son esenciales para la nueva era de la competencia. Esto incluye la defensa, la industria aeroespacial, la construcción naval y las empresas que proporcionan los materiales y la energía para todo ello. Los ciclos de la deuda, los conflictos internos y los conflictos internacionales están interconectados. Estamos en un punto del ciclo de la deuda a largo plazo, en el que las tensiones internas en muchos países son altas, y esto a menudo se proyecta hacia el exterior como conflicto internacional. Ignorar esta dinámica no es una opción. Como inversor, su trabajo es ver el mundo como es, no como desearía que fuera. Y el mundo como es un lugar que está redescubriendo la importancia de lo físico, lo tangible y lo defendible. Entonces, ¿cómo se traduce esta comprensión de la máquina económica en una estrategia práctica? ¿Cómo se construye una cartera que no solo sobreviva, sino que prospere en esta nueva era de restricciones físicas? La mayoría de la gente busca la respuesta simple: una acción, un fondo, una idea mágica. La realidad es que no existe una. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es que los primeros construyen sistemas, mientras que los segundos persiguen corazonadas. Piense en su cartera como un sistema, una máquina diseñada para funcionar en diferentes condiciones climáticas. Mi enfoque, que he llamado All Weather o para todo clima, se basa en un principio fundamental: el equilibrio. No se trata de predecir si habrá inflación o deflación, crecimiento o recesión. Se trata de poseer una combinación de activos que se comporten bien en cada uno de esos entornos, de modo que el rendimiento general de la máquina sea estable y positivo a lo largo del tiempo. Ahora, adaptemos este principio a la realidad física que hemos discutido. Propongo una cartera all-weather física, un sistema diseñado para la era de la escasez. La asignación es un punto de partida que cada uno debe ajustar a su tolerancia al riesgo, pero los principios son universales. Primero, un 30% en una cesta diversificada de metales industriales y preciosos. Esto no es una apuesta única. Incluiría cobre, el rey de la electrificación, plata, que tiene propiedades tanto industriales como monetarias, y, por supuesto, oro. El oro es el amortiguador del sistema. En mis 50 años de mercado, he visto que en momentos de pánico geopolítico o devaluación de la moneda, el oro es el único activo sin riesgo de contrapartida. El cobre y la plata, por otro lado, prosperan con el crecimiento industrial y la inflación. Puedes tener un auge industrial o una crisis de confianza en la moneda, y esta parte de la cartera está diseñada para capturar ambos escenarios. Se equilibran mutuamente. Segundo, otro 30% en productores de energía, pero de nuevo, diversificados. No se trata de comprar una única petrolera. Se trata de poseer un espectro. Productores de gas natural de bajo coste, que son el combustible de transición indispensable. Empresas de uranio o fondos que inviertan en ellas, para capturar el renacimiento nuclear a largo plazo. Y operadores de infraestructuras de energía renovable, que tienen contratos a largo plazo y flujos de caja estables. La mayoría piensa que la energía es una apuesta única sobre el precio del petróleo. La realidad es que es un ecosistema complejo, y poseer diferentes partes de él te protege de la volatilidad de un solo componente. Un tercer bloque, del 20%, se destinaría a empresas industriales y de defensa globales. Me refiero a las compañías que fabrican la maquinaria pesada, los componentes aeroespaciales, los barcos y los sistemas de defensa. Estas son las empresas que se benefician directamente del gasto en infraestructuras, la relocalización de cadenas de suministro y el aumento del gasto en defensa. En un entorno inflacionario, estas empresas tienen poder de fijación de precios porque lo que venden es esencial. No es un lujo, es una necesidad. Un 10% se asignaría a activos inmobiliarios e infraestructuras duras. Piense en fondos de inversión inmobiliaria, REITs, que posean almacenes logísticos, centros de datos físicos o torres de telecomunicaciones, o en fondos de infraestructuras que inviertan en puertos, carreteras de peaje y redes eléctricas. Son activos tangibles que generan rentas y tienden a mantener su valor frente a la inflación. Finalmente, el 10% restante debe estar en activos de máxima seguridad y liquidez.
como bonos del tesoro a corto plazo, protegidos contra la inflación y efectivo. Este es el componente más importante y el que la mayoría de la gente desprecia en los buenos tiempos. Este es el lastre del barco. Es el capital que te permite sobrevivir a una tormenta sin tener que vender tus otros activos en el peor momento posible, y te da la pólvora para reequilibrar y comprar cuando otros están en pánico. Este sistema no está diseñado para duplicar tu dinero en un año. Está diseñado para componer tu riqueza de forma fiable a lo largo de una década, protegiéndote de los cataclismos que destruyen a quienes no están preparados. En la estanflación de los años 70, una cartera así habría superado masivamente a la tradicional 60-40 de acciones y bonos. Tras el estallido de la burbuja tecnológica en el 2000, mientras el Nasdaq se desplomaba, los precios de las materias primas iniciaron un superciclo histórico. Esta cartera está construida sobre la humildad de no saber qué va a pasar, pero con la sabiduría de entender las fuerzas que están en juego. No se trata de ser el más listo, se trata de ser el más resistente. Para aquellos con una mayor tolerancia al riesgo y un profundo entendimiento de la dinámica del mercado, existe otra estrategia, una que se basa no en el equilibrio, sino en la asimetría. La llamo la estrategia de la barra con pesas, barbell, un concepto que Nassim Taleb ha articulado brillantemente. La mayoría de los inversores cometen un error fundamental. Concentran su capital en activos de riesgo medio. La realidad es que el riesgo medio a menudo contiene riesgos ocultos y catastróficos que no son visibles hasta que es demasiado tarde. La estrategia de la barra con pesas hace exactamente lo contrario. Se divide el capital en dos extremos totalmente opuestos. Una porción abrumadoramente grande en activos de máxima seguridad y una porción muy pequeña en apuestas especulativas, con un potencial de ganancia explosivo y asimétrico. No hay nada en el medio. Piense en una asignación de 90-10. El 90% de su cartera se coloca en lo que llamo la fortaleza. Su único propósito es la preservación del capital. No está ahí para generar grandes rendimientos, sino para garantizar que, pase lo que pase en el mundo, usted no se arruinará. Este capital se invierte en bonos del tesoro a muy corto plazo, bonos ligados a la inflación, TIPS y oro físico. En un mundo con niveles de deuda récord y tensiones geopolíticas crecientes, el retorno del capital es más importante que el retorno sobre el capital. Esta fortaleza le proporciona la estabilidad psicológica y financiera para no tener que vender nunca sus apuestas especulativas bajo presión. El 10% restante es donde se juega al ataque, pero de forma inteligente. Este capital se destina a una serie de pequeñas apuestas en los cuellos de botella del mundo físico que hemos identificado. La clave es la asimetría. La pérdida potencial en cada apuesta está limitada al 100% de lo invertido, pero la ganancia potencial puede ser de 1, 0%, 5, 0% o más. Un ejemplo perfecto son los exploradores de uranio Junior. El caso a favor de la energía nuclear es abrumador para la próxima década. Las grandes empresas productoras ya han subido de precio. Sin embargo, hay docenas de pequeñas empresas de exploración que buscan el próximo gran yacimiento. La mayoría fracasará, pero si una de ellas tiene éxito, su valor puede multiplicarse por 50. Si distribuye ese 10% de su cartera entre 10 de estas empresas, solo necesita que una tenga un éxito masivo para que toda la estrategia sea espectacularmente rentable. Otro ejemplo son las empresas de exploración de cobre en jurisdicciones seguras. Sabemos que el mundo se enfrenta a un déficit masivo de cobre. Las grandes mineras necesitarán adquirir nuevos proyectos para mantener su producción. Las pequeñas empresas que realizan el arriesgado trabajo de exploración son los objetivos de adquisición del mañana. No se trata de adivinar cuál tendrá éxito, sino de apostar por el tema subyacente a través de una cesta de candidatos. En 50 años de gestión de miles de millones a través de múltiples crisis, he aprendido que las mayores fortunas se hacen identificando estas dislocaciones, donde la percepción del mercado se ha divorciado completamente de la realidad fundamental. Cuando el petróleo cotizó a precios negativos en 2020, fue un momento de asimetría increíble. La realidad física era que el mundo seguiría necesitando petróleo. La percepción del mercado era pánico absoluto. Una pequeña apuesta en ese momento generó rendimientos extraordinarios. La disciplina psicológica es la parte más difícil de esta estrategia. Debe estar mentalmente preparado para perder todo el 10% especulativo. Debe tratarlo como un capital de riesgo. Y lo que es más importante, no debe tocar nunca el 90% de la fortaleza para promediar a la baja en una apuesta perdedora.
Puedes tener seguridad extrema o puedes tener riesgo extremo con un potencial de recompensa enorme, pero no puedes tener ambos en el mismo activo. La estrategia de la barra le permite tener ambos en la misma cartera, manteniéndolos estrictamente separados. Esta estrategia no es para todos. Requiere nervios de acero y una investigación profunda. Pero para aquellos que entienden el principio, ofrece una forma poderosa de posicionarse para los cambios tectónicos que se avecinan. Reconoce la imprevisibilidad del mundo al anclar la mayor parte de su patrimonio en la seguridad, mientras que le da una exposición calculada a los eventos de cisne negro positivos, que pueden cambiar su futuro financiero para siempre. Si este contenido está teniendo sentido para ti, deja tu like y suscríbete al canal. Ahora vamos a continuar. Hemos recorrido un largo camino juntos en esta conversación, y ahora es el momento de ensamblar todas las piezas. Hemos visto cómo la gran máquina de la economía global está cambiando sus engranajes fundamentales. Durante 40 años funcionó con el lubricante de la globalización, la desinflación y la energía barata, lo que permitió una explosión sin precedentes en el mundo de los bits, en el software, en lo intangible. Pero ese lubricante se está agotando. La máquina ahora rechina con la fricción del mundo físico, la escasez de energía, la competencia por las materias primas y la imperiosa necesidad de seguridad en un mundo fracturado. Mi argumento central es simple y se basa en principios que he observado repetirse a lo largo de la historia. La riqueza siempre fluye hacia donde existe una escasez crítica, y la escasez crítica de la próxima década no estará en el código, que es cada vez más abundante gracias a la inteligencia artificial, sino en los cimientos físicos que dan vida a ese código. Lo que separa a los inversores que sobreviven a estos cambios de ciclo de los que quiebran es su capacidad para ver la máquina tal como es, no como era. Por eso hemos construido un marco de pensamiento basado en tres pilares interconectados. Primero, la energía, la sangre de la economía, con una demanda explosiva proveniente de los centros de datos y la IA, chocando contra una oferta constreñida por años de subinversión. Segundo, los materiales, los huesos y músculos del sistema, desde el cobre necesario para la electrificación hasta el uranio para la energía nuclear y el acero para la relocalización industrial. Tercero, la seguridad, el sistema inmunológico, EMA, que pasa de un estado de complacencia a uno de rearme masivo ante un nuevo ciclo de competencia entre grandes potencias. Para navegar este nuevo entorno, hemos esbozado dos sistemas, dos máquinas de inversión, la cartera All Weather Física, diseñada para la resiliencia y el equilibrio a través de la diversificación en estos activos tangibles, y la estrategia de la barra con pesas, Barbell, diseñada para la asimetría, combinando una fortaleza de máxima seguridad con apuestas calculadas y de alto potencial en los cuellos de botella más extremos. Pero he de decirte una verdad que he aprendido de la forma más dura a lo largo de 50 años de mercado. Tener el mapa correcto no sirve de nada si el conductor se deja llevar por sus emociones. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que los errores psicológicos destruyen más patrimonio que cualquier error de análisis técnico. Por eso, el componente final y más importante de nuestro marco es la mentalidad. Debes evitar los errores de comportamiento que sabotean incluso las mejores estrategias. El primero es el sesgo de la experiencia reciente, la creencia de que el futuro será una simple extensión del pasado. La mayoría piensa que las condiciones de los últimos 40 años son normales. La realidad es que fueron una anomalía histórica. Los ciclos de largo plazo giran, y estamos en uno de esos puntos de inflexión. El segundo error es la mentalidad de rebaño, el miedo a quedarse fuera, FOMO. Cuando todos hablan de una oportunidad, es probable que ya sea demasiado tarde. La verdadera oportunidad se encuentra en lo ignorado, en lo impopular, en lo aburrido. No se trata de comprar lo que es emocionante, se trata de poseer lo que es indispensable. El tercer veneno es el sesgo de confirmación. Buscar únicamente la información que valida tus ideas preconcebidas. Si crees que el futuro es solo software, solo leerás sobre software. Te insto a practicar la apertura mental radical. Busca activamente a las personas más inteligentes que puedas encontrar, que discrepen contigo y trata de entender su razonamiento. Es la única forma de protegerte de tus propios puntos ciegos. Finalmente, está el sesgo de acción, la necesidad de estar constantemente comprando y vendiendo. Tu cartera es un sistema, no un videojuego. Un buen sistema se diseña con principios sólidos y se deja funcionar, reequilibrándolo periódicamente, pero no reaccionando a cada titular de noticias.
El ruido del mercado es el enemigo de la claridad estratégica. Puedes tener una estrategia brillante o puedes tener una ejecución emocional, pero no ambos. El universo no permite que una máquina funcione correctamente si su operador la sabotea constantemente. Estos errores no son fallos intelectuales, son parte de nuestro cableado humano. La única defensa es tener principios. Principios de inversión claros, escritos, que actúen como tu constitución personal cuando el pánico o la euforia intenten tomar el control. El sistema que hemos diseñado no es una predicción, es una preparación. Es el reconocimiento humilde de que no sabemos exactamente cómo se desarrollará el futuro, pero sí entendemos las fuerzas que lo están moldeando. Es un sistema para el mundo que están haciendo, un mundo donde lo físico vuelve a importar. Tu mente es la sala de control de tu máquina de inversión. Asegúrate de que se rige por la lógica y los principios, no por el miedo y la codicia. Al final de todo, cuando despojamos la inversión de sus complejidades, de los gráficos y las hojas de cálculo, nos queda una pregunta fundamental. ¿Para qué es todo esto? La mayoría de la gente piensa que el objetivo de invertir es maximizar el dinero. La realidad, al menos como yo la he llegado a entender, es que el objetivo es maximizar la vida. El dinero es simplemente una herramienta, un recurso que, si se gestiona sabiamente, puede proporcionarte la seguridad y la libertad para llevar una vida plena y con sentido, de acuerdo con tus propios términos. La máquina de inversión que construyes no debe ser tu dueña, debe ser tu sirvienta. Su propósito es trabajar en segundo plano, de forma fiable, protegiéndote de los caprichos de la máquina económica más grande, para que puedas centrarte en lo que realmente importa, tu trabajo significativo, tus relaciones profundas, tu salud y tu evolución personal. En mis 50 años de mercado, he visto a muchas personas acumular una riqueza inmensa y ser profundamente infelices, y he visto a otras con mucho menos vivir vidas increíblemente ricas. Lo que separa a unos de otros no es la cantidad de dinero, sino la comprensión de su propósito. No se trata de la acumulación, se trata de la libertad que esa acumulación te compra. La libertad de no tener que hacer un trabajo que odias. La libertad de pasar tiempo con la gente que amas. La libertad de ser curioso y aprender. Y la libertad de fracasar y volver a intentarlo. Los principios que hemos discutido para navegar por la economía son, en esencia, principios para navegar por la vida. La necesidad de diversificación no se aplica solo a los activos, sino también a tus habilidades, tus intereses y tus relaciones. La comprensión de los ciclos es crucial no solo para los mercados, sino para reconocer las estaciones de tu propia vida. Hay momentos para el crecimiento agresivo y momentos para la consolidación y la defensa. El principio de la apertura mental radical es tan vital en una conversación difícil con un ser querido como en la evaluación de una tesis de inversión. El mercado, en última instancia, es un maestro implacable. Te enseña sobre la humildad porque te recordará constantemente que puedes estar equivocado. Te enseña sobre la paciencia, porque las grandes tendencias tardan años en desarrollarse. Y sobre todo te enseña sobre ti mismo. Es un espejo que refleja sin piedad tu codicia, tu miedo, tu impaciencia y tus sesgos. El viaje para convertirse en un buen inversor es, inseparablemente, un viaje de autoconocimiento y superación personal. Debes aprender a pensar en probabilidades, a sentirte cómodo con la incertidumbre y a actuar con decisión a pesar del miedo. Por eso, el marco que te he ofrecido hoy es más que una estrategia financiera. Es un modelo para pensar sobre la realidad, para entender los sistemas de causa y efecto que nos gobiernan, y para posicionarte sabiamente no solo para la próxima década económica, sino para la vida misma. Estamos en un punto de inflexión. El mundo que conocíamos se está desvaneciendo y uno nuevo está naciendo. Un mundo que será definido no por lo que podemos imaginar en una pantalla, sino por lo que podemos extraer de la tierra, generar como energía y construir con nuestras manos. La mayoría mirará hacia las nubes de datos en busca del futuro. La realidad es que el futuro se anclará firmemente en el suelo. El futuro no será descargado, será construido. Asegúrate de poseer las piezas con las que se construirá.